Buen día, mi nombre es César Augusto Serrano Fuentes, me encuentro en el grupo de primero D de la institución del CESE y el día de hoy en esta grabación vengo a abordar todos los temas que vimos en la materia de periodos y etapas en el desarrollo del ciclo vital, donde vamos a explicar algunos temas que vimos a lo largo del semestre. Para iniciar con ellos, vamos a iniciar con la etapa prenatal, que fue uno de los primeros temas que abordamos. Así que voy a comenzar. La etapa prenatal abarca desde el momento de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, hasta las 40 semanas de edad gestacional. Dentro de la etapa prenatal existen otras tres etapas, la cual la primera es la etapa germinal. Es desde el momento de la fecundación hasta las 2 primeras semanas. La segunda etapa es la etapa embrionaria. Es cuando se cumple la segunda semana hasta la semana 8 o 12. En esta etapa, el feto va a formar todos sus sistemas, el sistema nervioso, respiratorio, cardiovascular, digestivo, etc., para pasar a la tercera etapa, que es la etapa fetal, que es a partir de la semana 12, donde el feto ya está completamente formado. En esta última etapa es donde el feto va a crecer y coger peso hasta la semana 40 aproximadamente, donde la paciente va a desembarazar de forma natural o por cesárea. Bien, con esta introducción podemos pasar al segundo tema, que fueron algunos conceptos, los cuales es crecimiento, desarrollo y maduración. El primer concepto que vamos a abordar es el crecimiento. El crecimiento es un proceso de cambios cuantitativos a nivel estructural de aspectos biológicos de evolución de personas tales como la longitud de los huesos, volumen corporal, peso, talla, formación de tejidos, etc. Va ligado a la herencia y algunos aspectos de la edad y sexo. El otro que vamos a abordar va a ser desarrollo, el cual es un proceso cualitativo de alta complejidad y diferenciación que abarca explícitamente la formación progresiva de las funciones propiamente humanas. Se le llama desarrollo humano a la evolución que sufre el ser humano desde el nacimiento al fallecimiento. Y maduración, que se entiende como el momento en el que un organismo ha alcanzado la plenitud de su desarrollo. Es un proceso más complejo que implica el resultado de cambios en la estructura y la función que tiene a lo largo de la evolución de los individuos. Es decir, tanto el crecimiento como la maduración van de la mano a adentrarse hacia el desarrollo, ya que en el mismo desarrollo de la vida, tanto el crecimiento como la maduración son los que se van dando a cabo. El crecimiento lo podemos ver como los ejemplos que mencionábamos, con la talla, con el peso, y la maduración es como lograr que el organismo avance hasta su nivel máximo. Y como les digo, todo esto va de la mano hacia el mismo desarrollo. Mediante estos mismos se, se encuentran algunos factores, los cuales son factores endógenos, factores exógenos, de los cuales también van de la mano con genotipos y fenotipos. Vamos a abordar primero lo que es un genotipo. Un genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular en forma de ADN. Normalmente el genoma de una especie incluye numerosas variaciones o polimorfismos en muchos de sus genes. Los polimorfismos nos referimos a aquellos que son como cambios muy frecuentes en el ADN que la mayoría de las veces son muy perjuiciosos, ya que estos aumentan la probabilidad de ciertos cánceres. Pero con el genotipo nos referimos básicamente a lo que viene en el ADN. En cambio, el fenotipo es una expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Los rasgos fenotípicos cuentan con rasgos tanto físicos como conductuales. Llega como, como resultado de la interacción del genotipo y del medio. Es decir, todo aquello que viene desde, por decir, el gen, que sería un genotipo, se altera con algo exterior, y esto es lo que provoca un fenotipo. En los factores endógenos, tenemos que es cuando hay una alteración o enfermedad producida por causas genéticas. Resulta como una alteración que surge por razones genéticas, puede ser hereditaria o no. Es decir, que viene parte del genotipo, ya que viene dentro del mismo ADN. Y un factor exógeno. Los factores exógenos, organismos exógenos, son los que se forman en otro, es decir, se califica como exógeno al órgano, agente, sustancia, efecto o estímulo que nace fuera del organismo. Es decir, este va de la mano con el fenotipo, ya que es algo externo que provoca que haya alguna alteración en el mismo organismo. Con esto podemos pasar a el siguiente tema que vimos, el cual fue definir los conceptos de
de desarrollo cognitivo, social y biológico, esto de la mano con las teorías que vienen acompañadas de los mismos. Así que para iniciar, vamos a iniciar con el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo significa el crecimiento de la capacidad de un niño de pensar y razonar. En sí, es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia. También se puede entender como cognoscitivo a la evolución de las capacidades intelectuales, de las cuales la inteligencia es una de las más importantes. Es decir, va muy apegado a cuestiones mentales y el desarrollo que tiene el mismo. Y una de las teorías cognitivas en sí explican que es la forma en la que el niño construye su propio conocimiento del ambiente. El desarrollo se da a través de la interacción entre sus principales capacidades mentales y las experiencias ambientales. Aquí tenemos una teoría muy conocida que es la de Piaget, el cual propuso que los niños pasan por una secuencia invariable de etapas, cada una caracterizada por distintas formas de organizar la información y de interpretar el mundo. Piaget las dividió, esta teoría del desarrollo cognitivo en 4 etapas, la cual es la primera, que es sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años, la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, la de operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años, y operaciones formales, que va desde los 11 a la adultez. Con esto pasamos al desarrollo social. El desarrollo social es un proceso que en el transcurso del tiempo conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos, ya sea salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, empleo, salarios, etc. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Es decir, que se basa más en la manera en cómo socializamos y cómo el mismo socializar va desarrollando tanto cualidades como las que ya mencionamos. Teorías psicoanalíticas que van de la mano del desarrollo social. Son en sí cambios evolutivos del yo y en la personalidad, tanto propia como externa. Para Sigmund Freud y Erik Erikson, vieron en el desarrollo un proceso discontinuo que sigue una serie de etapas discretas. En cada etapa surgen impulsos, necesidades o conflictos que influyen en la forma en la que el niño se desenvuelve, refleja cambios cualitativos en las estructuras de la personalidad del niño. Es decir, mientras más socialice, mientras se desenvuelva con su medio, es la manera en la cual se va a ir desarrollando de mejor manera en este ámbito. Puede ser de manera positiva o negativa, ya que es dependiendo de las personas en las cuales se vaya desarrollando el niño. Y ahora pasaremos al desarrollo biológico, el cual es el proceso por el cual una sola célula se convierte en una criatura compuesta por infinidad de células con funciones distintas, aunque también se denomina así a la progresión de estadios vitales por los que pasa un organismo desde la fecundación hasta la senescencia. Es decir, que básicamente este es un desarrollo biológico de manera biológica, en la cual desde que nacemos hasta que llegamos a la muerte, se lleva a cabo todo este desarrollo. Hay muchas teorías biológicas, pero lo que en sí explican es que suponen que el niño pasa por etapas invariables y predecibles del desarrollo. El ambiente aporta los nutrimientos básicos del crecimiento, pero interviene poco o nada en la secuencia del desarrollo mismo. Las teorías biológicas han servido para explicar cambios de estructura, peso, lenguaje, habilidades mentales y habilidades motoras. Es decir, que se encarga más que nada de un análisis biológico para poder determinar o darle sentido a diversas cuestiones biológicas del mismo desarrollo. Con estos, ya para pasar al siguiente tema, creo que era necesario saber de estas teorías y tipos de desarrollo, porque ahora pasaremos a lo que es explicar las diferentes etapas desde la niñez hasta la adultez. En la niñez tenemos niñez temprana, niñez media y lo que es adolescencia para pasar a la adultez. Y para comenzar en adultez tenemos la adultez temprana, tenemos la adultez media y tenemos adultez tardía. Dentro de la misma, en medio de estas ambas etapas, se encuentran también componentes del sistema nervioso, los cuales también resultan muy importantes para
pues, tener un mejor desarrollo. Así que voy a comenzar con la niñez temprana. La niñez temprana abarca de los 3 a los 6 años de edad. Experimenta cambios físicos como bueno, en esta etapa se experimentan cambios físicos porque es un desarrollo proceso en el cual las niñas y los niños aprenden a moverse, pensar, hablar, sentir y relacionarse con los demás. Algunos cambios corporales son el aumento de peso, estatura y cambios de cuerpo como crecer, mejora el desarrollo muscular y la coordinación. Con esto mismo va de la mano sobre aquellos ejercicios que se le denomina como estimulación a la niñez temprana. La estimulación temprana tiene el objetivo de potenciar el desarrollo físico, psicológico y social de los niños y niñas. La estimulación temprana consiste en una serie de ejercicios cuyo objetivo es potenciar habilidades que favorezcan a su propio desarrollo. Voy a presentar algunos ejemplos, los cuales son de entre 3 y 4 años, empezar a trabajar el lenguaje y la motricidad fina, hacer dibujos y pedir que los explique, dejando que fomente su propia creatividad y lo haga de manera libre. Es decir, con trabajar el lenguaje, pues podría hacer que explique el dibujo. La motricidad fina es que empiece a pintar o dibujar. De 4 a 6 años sería más que nada para estimular su coordinación y equilibrio, donde podrían ser ejercicios divertidos como bailar. Esto es básicamente para que se desenvuelva, no solamente físicamente, porque aquí ya también incluye de manera social, en la cual pues no tengan pena y ese tipo de cosas. Eh, para la niñez media, que va de los 6 a los 11 años, esta etapa se presentan cambios físicos, cognitivos, psicosociales y en sí son las tres grandes dimensiones que abarca el desarrollo. El desarrollo físico es menos rápido que en los años anteriores, pero en este periodo los niños en promedio necesitan 2.400 calorías por día para lograr un buen desarrollo diariamente. Voy a explicar como las tres dimensiones que mencioné en sí podrían ser desde el desarrollo motor, desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial, de los cuales todos van de la mano y voy a explicar un poquito cada uno de ellos. El desarrollo motor es de que pueden realizar una cantidad de actividades mucho mayor que los niños de preescolar, ya que en esta edad se van desenvolviendo y tienen más manera de poder realizar actividades que antes no podían. Las diferencias en las capacidades motrices entre niños y niñas aumentan a medida que se acerca la pubertad, ya que aquí se logra ver que los niños suelen tener más fuerza, más velocidad que las niñas, pero a veces se diferencia un poco en que las niñas tienen un poco más de flexibilidad que los niños. Entonces son algunas capacidades que se pueden ir viendo en esta etapa. Para el desarrollo físico, el crecimiento es más lento. Crecen entre 5 y 8 centímetros, casi duplican su peso, pierden sus dientes de leche y nacen los permanentes. La longitud de los huesos aumenta, las habilidades atléticas mejoran y al final de esta etapa aumenta fuerza y pierden flexibilidad. Para el desarrollo cognitivo, muestra interés por la lectura, desarrolla interés en coleccionar objetos y tener pasatiempos, le interesa juegos más complejos, no acepta las reglas, sino que él influye en ellas mismas. Aquí ya es como de manera en la que él le interesa más desenvolverse y no solamente eso, sino también aportar ideas para pues él mismo divertirse y también sus compañeros. En el desarrollo psicosocial se generan diversos valores como respeto y tolerancia, amistad, amor, compañerismo, etc. El ambiente en el que se desenvuelven es fundamental. El vínculo familiar tiene la responsabilidad de cuidar todos los espacios donde interactúa el niño. El autoconcepto se debe ayudar para formar una imagen positiva de sí mismo. Esto considero que es bastante importante, todo es importante, pero a mi punto de vista, el desarrollo psicosocial importa mucho para que los demás se den a cabo, ya que como lo dice, el vínculo familiar debe de tener la responsabilidad de brindar ese amor y apoyo y también cuidado de las personas con las que se empieza a socializar el niño, ya que en esta edad es cuando logran tener un mayor desarrollo social y aquí es cuando se pueden aislar o ser muy, muy sociables, pero no con personas que les permitan tener un bien, más que nada. Con esto pasamos a la etapa de la adolescencia, que va de entre los 11 a los 20 años, ya para llegar a la adultez, entre 18 y 20 años. Aquí nos encontramos con el periodo más importante que es la pubertad.
ya que es el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. El niño experimenta cambios físicos y hormonales que marcan la transición a la adultez, presentan características sexuales secundarias y se vuelve capaz de tener hijos. Esto ocurre más que nada entre los 10 y 14 años. Ya en el resto se va desarrollando aún más. Algunos cambios que vemos en los hombres es la altura, en rostro salen granitos, cambios en partes íntimas, voz, sudor, vello y vello púbico. En algunos cambios de las mujeres es sudor, menstruación, altura, senos, vello, etcétera. Aquí también es donde nace la hormona tanto masculina como femenina. Para la masculina tenemos que es la testosterona, para la femenina tenemos que es la progesterona y los estrógenos. Aquí nos basamos también pasando hacia el deporte. El deporte tiene un gran impacto en esta etapa, ya que impacta en la salud mental, mejora la autoestima, disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión, mejora funciones cognitivas como concentración, memoria y atención, mejora rendimiento escolar y también laboral, mejora la destreza motriz y habilidades en movimientos cotidianos. Esto ayuda o hace que tenga una buena condición física y que el mismo deporte le guste. Aquí ya va más de la mano hacia un deporte en específico, de que ya sea que les guste más fútbol, básquetbol, entre otros. Y con esto pasamos a los componentes del sistema nervioso, los cuales les mencionaba que también eran muy importantes para que los desarrollos mismos en cada etapa se puedan llevar a cabo. Tenemos que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extiende hasta todas las partes del cuerpo, incluyendo extremidades. Con esto pasamos al desarrollo motor humano mediante el mismo sistema nervioso. El desarrollo o el motor humano es un conjunto de cambios que se producen en la actividad motriz de cada individuo durante su vida y surge a partir de tres procesos: maduración, crecimiento y aprendizaje, los cuales maduración y crecimiento ya habíamos compartido su significado y el aprendizaje era el que nos faltaba, pero no entraba en eso, pero aquí sí. Y este último, que es el aprendizaje, es el que más nos importa como educadores físicos o para el deporte, ya que mediante la maduración y crecimiento, el aprendizaje es el que se va a dar para darle una habilidad y énfasis al deporte que él elija. Esto se divide en dos categorías, que es locomoción y presión y habilidad de las manos. En el de locomoción tenemos que es un desarrollo postural donde concierne al control del tronco del cuerpo y la coordinación para moverse. En el de presión se basa básicamente en la habilidad para tener en las manos, es decir, toda la manipulación con objetos que pueda ir desarrollando de mejor manera. También tenemos la organización del sistema muscular como dato importante, ya que es el conjunto de 650 músculos aproximadamente que existen en el cuerpo humano, con la función de la mayoría para producir movimiento. El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del cuerpo y producir calor. Es decir, que es bastante importante para poder lograr todo esto que mencioné, y es con esto mismo pasa a lograr los desarrollos, pues tanto físicos, motores y también sociales. Con esto pasamos a los temas que son de la adultez. Para iniciar, iniciaremos con la adultez temprana. La adultez temprana va de entre los 18 y 20 años a los 40 a 45 años. Vamos a iniciar con el concepto en esta etapa de salud, el cual dentro de esta etapa la salud y condición física se encuentra por encima, ya que se cuenta con fuerza, energía y resistencia, al igual que el funcionamiento motor sensorial. Existen influencias en la salud como lo son las genéticas, conductuales y físicas. Existen factores directos como el estilo de vida, nutrición, actividad física, ingesta alcohólica y factores indirectos como la posición socioeconómica, raza, género, entre otras, que afectan a la salud. En cuestión de condición física, en esta etapa es evidente que se logra alcanzar la cúspide del crecimiento físico,
tanto de vitalidad, resistencia y fuerza muscular. Muchos estudios indican que este desarrollo se da a partir de los 25 años. Dependiendo de cuánto cuide su salud en esta etapa, de cuánto se ejercite y de cómo se sienta, es que será su nivel de funcionamiento posterior a las etapas siguientes. Es decir, si con una buena salud y una buena condición física que se dé durante esta etapa, es muy posible que eso le ayude a que en las siguientes etapas tenga esta misma constancia y disciplina que le permita y le ayude a no fomentar a tener más enfermedades o crear enfermedades. Existen también para explicar aquí en esta etapa serían hábitos de salud. La salud se entiende como aquel estado de bienestar o equilibrio. Entonces hay factores que ayudan y desmejoran esta condición. Algunos hábitos a mencionar podrían ser ejercicios físicos, ya que son necesarios para desarrollar nuestras destrezas en general, tanto físicas como psicológicas. El ejercicio físico conlleva una actividad física regulada de manera diaria, de aproximadamente media hora. Si una persona hace ejercicio de manera diaria, tiene menos riesgo de enfermarse. Algunos beneficios son los siguientes: incrementa la salud pulmonar, los músculos se vuelven más fuertes, se disminuye el estrés, depresión y ansiedad. Y algo importante a mencionar es que aquel ejercicio se asocia con presentar mayor longevidad. Lo de longevidad lo explicaré más adelante en la otra etapa. Los ejercicios van de la mano con una adecuada alimentación que aporte los nutrientes necesarios por medio de frutas, verduras y productos de origen animal. Esta buena alimentación aportará aumentar las defensas de nuestro sistema inmunitario y evitará aumento de colesteroles y triglicéridos. En cuestiones de reproducción, en esta edad es donde se desea tener hijos. Dependiendo de las concepciones acerca del deseo y planteamiento de vida de cada persona, concebir o criar un hijo se puede vivir como algo muy positivo o negativo. Si no se contempla o no se tenía esperado el concebir un hijo, las mujeres suelen tener que comprometerse sus carreras y los hombres suelen tener como responsabilidad la estabilidad económica, es decir, pues poder mantenerse tanto a él como a su familia. De estadísticas, para esta etapa tenemos que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del 2018, en México hay 30.7 millones de jóvenes de entre 20 y 29 años y representan un 24.6 total de habitantes en nuestro país. Con esto pasaremos a la adultez media, la cual va de entre 40 y 45 a 60 y 65 años. También es conocida como adultez intermedia o edad mediana, la cual es después de la adultez temprana y antes de la adultez tardía. En este se suele tener una vida más estable, conformando una familia y teniendo una carrera profesional ya bien asentada. Los cambios físicos que se presentan aquí son la aparición de arrugas, encanecimiento del cabello, caída del cabello, pérdida de vigor y tono muscular. Estos cambios provocan sentimientos de inferioridad con respecto al trato que les dan las personas más jóvenes o al no sentirse identificadas con ellos. Es decir, esto les puede traer un poco de inseguridad a tal grado de que se puedan ir aislando un poco. El funcionamiento sensorial, esto también les perjudica más, ya que a medida de que se envejece cambia la forma de los sentidos, tanto gusto, olfato, tacto, vista y oído. Dichos sentidos se vuelven menos agudos. Estos pueden afectar al estilo de vida, pueden tener problemas para comunicarse, disfrutar las actividades y permanecer involucrado con las personas. Y como les comentaba, esto también puede llevar al aislamiento. Para el funcionamiento físico-motor, la OMS describió que la salud se mide mejor en términos de función. Con esto me refiero a que existen cambios en el organismo que llegan por aumento de la edad, a lo que se suman cambios de hábitos individuales. Es decir, que mediante estos cambios afirman o expresan que puede haber cambios normales por la misma etapa o que también se puedan dar sobre alguna lesión o alguna enfermedad. Existen cambios en el organismo que llegan por el aumento de la edad, a lo que se suman cambios de hábitos individuales. El desorden más común en el adulto es el sobrepeso, hipertensión arterial, artritis, etc. La obesidad en nuestro país ya es un problema generalizado, que se había agravado con situaciones como tabaquismo o consumo de alcohol, provocando más problemas en distintos sistemas del organismo.
En cuestiones de sexualidad, en esta etapa la persona comienza a ajustarse a los distintos cambios corporales y físicos propios del paso del tiempo. En consecuencia, resulta fundamental aceptarlo y adaptarse al envejecimiento. En esta etapa es muy probable que se produzca un fenómeno tanto en la mujer como en el hombre, que son muestras de que ya no son capaces de procrear hijos, de los cuales se tratan de la menopausia y la andropausia. La menopausia es lo que pasa en la mujer. Este ciclo se le conoce también como climátero y es la transición de la capacidad de tener hijos a no tenerla más, lo que significa que acontece el cese de la menstruación. Tiene como consecuencias cambios biológicos, reacciones fisiológicas de humor, cambios emocionales, hipersensibilidad y psicológicos. Es importante que se den cuidados médicos adecuados para evitar posibles enfermedades. Y por el otro lado está la andropausia, la cual es la que pasa en el hombre, ya que representa que se produzcan diferentes cambios a nivel hormonal y biológico, por lo que se observan modificaciones en el ámbito sexual. Por ejemplo, la disminución del deseo sexual, pérdida de erecciones, depresión, irritabilidad, desmineralización ósea, dificultades de la capacidad de memoria, etcétera. Al igual que la mujer, el hombre debe acudir a profesionales que lo puedan guiar en este proceso, básicamente pues para evitar también enfermedades y que los ayuden también psicológicamente. Para la salud física, tenemos que la mayoría de las personas de edad media goza de una buena salud, pero aquí comienzan también a surgir las enfermedades. La hipertensión es un problema grave que comienza a la mitad de la vida. El cáncer ha sobrepasado a la enfermedad cardíaca como la principal causa de la muerte a la mitad de la vida y la prevalencia de la diabetes se ha duplicado. Entonces son datos que podrían preocupar un poco a los que están dentro de esta etapa. Para la salud mental, muchos adultos corren el riesgo de tener problemas de salud mental al término de esta etapa, pero esto no significa que sean una parte normal del envejecimiento, ya que estudios presentan que a pesar de tener enfermedades o problemas físicos, se sienten satisfechos con sus vidas. Sin embargo, los cambios importantes en la vida pueden provocar molestias, estrés o tristeza. Estos cambios se pueden dar por la muerte de un ser querido, la jubilación o el tratamiento de una enfermedad grave. Como estadísticas, tenemos que según el INEGI, en el 2020, el número de personas en adultez media es de 20.675.903 personas, de entre 45 a 65 años, representando un 16% del número total de habitantes en el país. En Guanajuato hay 934.665 personas en esta etapa. Y por último, llegamos a la adultez tardía, la cual va de los 60 a 65 años hasta el fallecimiento. Aquí vamos a comenzar con los cambios físicos. Esta etapa es considerada la última ya que va desde los 65 hasta el fallecimiento. En esta etapa se presentan varios cambios físicos, todos ellos relacionados con el declive del organismo. Estos no forzosamente siendo sinónimos de enfermedades, pues el cuerpo durante esta, que es la tercera edad, es más sensible a patologías y alteraciones físicas, como dolores en las articulaciones o lesiones mayores con una recuperación más lenta. Algunos cambios a simple vista son pérdida de textura y elasticidad de la piel, adelgazamiento, encanecimiento total del cabello, pérdida de masa ósea y muscular, pérdida dental, peor visión, propensión a osteoporosis y diversas enfermedades, pues el organismo es más frágil y hay más posibilidad de llegar a enfermedades crónicas como diabetes, artritis, entre otras. Aquí, como les había comentado, ya llegamos a la parte que es vejez y longevidad, a la cual voy a explicar primero lo que es vejez y después longevidad. Vejez o envejecimiento es la única afección fatal que todos compartimos, siendo el ciclo de vida que inicia desde el nacimiento para posteriormente se llegue a una declinación que culmina con la muerte. Todas las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos y transiciones que se afrontaron durante la vida, implicando así procesos de desarrollo y deterioro. Generalmente una persona mayor, adulta o de la tercera edad es una persona en vejez desde los 60 o 65 años. Longevidad. Longevidad es el término que se utiliza para designar en este caso a la persona que logra vivir más tiempo que lo que normalmente viven las demás personas, es decir,
dependiendo del promedio de vida, el cual se considera es hasta los 80-85 años en nuestro país. Quien pasa de esta edad ya es considerada longeva. Es decir, toda aquella persona que pase de cierta edad, en este caso entre 80 y 85, es a quien se le considera como persona en longevidad o persona longeva. Con esto mismo hay un dato importante que es la degeneración celular. La degeneración celular pasa principalmente en esta etapa, siendo una alteración normal de la misma vida. Es un organismo que se manifiesta de envejecimiento cuando decrece su vitalidad y cuando proporcionalmente aumenta su vulnerabilidad. Este proceso finaliza cuando sucede la muerte. Desde un punto de vista biológico, no hay organismos viejos ni envejecidos, sino que es un proceso ya llevado a cabo. Es decir, que es parte de la misma vida. Desde lo macroscópico se observa disminución del peso y volumen de los órganos. Microscópicamente se demuestra un retraso en la división, diferenciación y crecimiento celular. Con esto, una disminución del número total de células y se reduce la generación de ATP por parte de las mitocondrias, lo cual resulta bastante importante porque el ATP es el que genera la energía necesaria para que tanto las células como todo el cuerpo pueda estar en movimiento. Se disminuye la síntesis de proteínas estructurales, enzimáticas y reguladoras, así como la capacidad para captar nutrientes. Se aumenta el daño del ADN, que disminuye su reparación y se acumulan lesiones oxidativas en las proteínas y en los lípidos. Esto es básicamente algunas cosas de las cuales no son graves, pero que sí son cuestiones naturales o biológicas, de las cuales por estar en esta etapa ya forman parte de lo mismo. Con esto existen también actividades de aprendizaje para los adultos, lo cual se ve por medio de estrategias y la principal en sí es la andragogía. La andragogía es el arte de enseñar a los adultos a aprender, haciendo que los adultos estén motivados para aprender cómo experimentan las necesidades o intereses de aprendizaje que ellos mismos quieren satisfacer. Algunas estrategias más efectivas en la educación de los adultos son las comunidades de aprendizaje, aprendizaje integral acelerado, método de casos, aprendizaje por autoconcepto. Cada una de ellas se fundamenta sobre la experiencia que se ha vivido a lo largo de su vida, todo intentando propiciar a la búsqueda de nuevo conocimiento y desarrollo de habilidades y aptitudes. Esto básicamente se ve más que nada en los asilos, ya que estas comunidades o estas estrategias se implementan más que nada en esos, en esas instituciones, ya que les brindan ese apoyo, no solamente en cuestiones de salud, sino también para tener un desarrollo, seguir teniendo un desarrollo tanto cognitivo como social. Y por último, tenemos de estadística que en México, respecto a la edad, 6 de cada 10 personas tienen entre 65 y 75 años, 3 de cada 10 personas entre 75 y 85, y 1 de cada 10 tiene más de 85 años. Es decir, que solamente una persona de 10 se puede considerar longeva. Bueno, con esto doy por terminado mi grabación. Todos estos datos que pude brindar fueron lo que vimos durante el semestre y lo que se vio mediante exposiciones con todos mis compañeros. Así que espero me haya dado a explicar lo que yo pude rescatar de la misma y espero les haya servido. Muchas gracias. Hasta luego.